Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Melvin Silva, docente de la Escuela Agrotécnica de Oriente, doctor Reinaldo Salinas López. Y estamos siempre con temas de geometría, dirigido a estudiantes de nivel de octavo grado. Ya a estas alturas hemos estado tratando muchas temáticas relacionadas con la geometría, ángulos, por ejemplo, rectas paralelas, los triángulos, la construcción de triángulos usando instrumentos como el compás, la regla, entre otras cosas. Y también pues hemos tenido una breve inducción sobre lo que es el razonamiento lógico y lo que son las demostraciones, ¿verdad? Geométricas. Así que a estas alturas muchos conceptos de geometría los tenemos ya en nuestra mente. Si ustedes están llevando la secuencia de videos que yo he estado publicando en mi canal, pues así debe ser. Y si pues en algún momento sienten alguna debilidad con algún aspecto que yo estoy explicando, les recomiendo, ¿verdad?, que vean mis videos en mi canal de YouTube Instituto Virtual HN. Vamos a continuar ahora pues hablando de unos triángulos específicos. Son los triángulos isósceles. Vamos a dar algunos puntos importantes y comenzamos. Un triángulo que tenga un par de lados congruentes es un triángulo isósceles. Esa es una definición así muy simple, ¿verdad? Si un triángulo, como el que tengo aquí en la figura que les estoy señalando, tiene dos lados con la misma medida, lo que decimos en geometría, congruentes, entonces este triángulo es un triángulo isósceles. Miren que estoy dándoles ahí ya un aspecto importante de los triángulos isósceles. Dos de sus lados tienen la misma medida. Esas rayitas que tenemos ahí lo indican, ¿verdad? Son las marcas que le hacemos a los lados congruentes. Vamos a hablar ahora de la propiedad 1 de los triángulos isósceles. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. Veamos la figura a la derecha. Tenemos un triángulo isósceles similar al primero que habíamos visto, a un triángulo ABC, y tiene dos lados congruentes como ya se definió. Pero también, si tiene dos lados congruentes, está demostrado que sus ángulos opuestos a esos lados también son congruentes. ¿Lo vemos? Entonces, esa sería la propiedad 1 de los triángulos isósceles. Muy útil para algunas demostraciones a futuro. Vamos a ver aquí con este ejemplo 1 que verifiquemos la propiedad 1. No vamos a hacer la demostración rigurosa, una porque no tenemos el espacio aquí, ¿verdad? Trabajando en pantalla digital es un poco complicado, pero sí vamos a analizar este triángulo que ya lo vimos en un video previo, cuando estábamos viendo lo que tiene que ver con las demostraciones. Ya establecimos aquí un aspecto importante en este triángulo, y voy a llegar a esa conclusión de una vez. Establecimos que el triángulo, vamos a cambiar el color, no me gusta en rojo, establecimos que el triángulo A, B, D, o sea, la mitad izquierda, ABD, ¿ya la vemos? ¿Lo vemos? Es congruente con el triángulo ACD. Son congruentes. Y como son congruentes, entonces sus lados correspondientes son congruentes y sus ángulos correspondientes son congruentes. Porque ya lo establecimos en una demostración ya previa, que les invito, ¿verdad?, que lo vean. Específicamente el video tiene que ver con demostraciones geométricas parte 2. Entonces, como ya tenemos este concepto claro y establecido, demostrado, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que AB, o sea, el segmento AB, es congruente con el segmento AC. Y es lo que tenemos aquí, miren, la congruencia de los dos lados que hacen que el triángulo ABC sea isósceles. ¿Ya? Ahora, también podemos concluir otra cosa. Sus ángulos correspondientes son congruentes. Nos vamos a enfocar precisamente en los que nos interesan, en estos dos. El ángulo B es correspondiente al ángulo C. Y como ya tenemos establecido que estos dos triángulos son congruentes, también podemos concluir que el ángulo B es congruente con el ángulo C.
Eso verifica la propiedad 1. Verifica la propiedad 1, ¿verdad? Porque establecimos entonces que el triángulo también, otra cosa que podemos decir es que el triángulo ABC es isósceles. ¿Por qué puedo decir esto? Porque estoy notando que, pues cuando ya tenemos el conjunto, los dos triángulos pequeños juntos en una sola figura, se forma el triángulo ABC. Y ya determinamos que el lado AB es congruente con el lado AC. Esa es la condición para que sea isósceles. Y a la vez, como es isósceles, estamos también verificando que los ángulos de su base, o sea, los opuestos a esos lados congruentes, los que están en el lado contrario, lo vemos, al lado contrario, los opuestos también son congruentes. También son congruentes. Y entonces, pues, de esta forma estamos verificando la propiedad 1. Ahorramos un montón de pasos, obviamente, solo nos interesaba este detalle. Nos interesaba este detalle. Y entonces, con esto, pues, verificamos la propiedad 1 y queda muy claro, ¿verdad? Lo que hemos estado definiendo. Ejemplo número 2. Dado que el triángulo ABC es isósceles, donde AB es congruente con AC, encuentre la medida de los ángulos X y Y. Ahora vamos a aplicar lo que hemos visto ya hasta el momento sobre triángulos isósceles. Me piden que encuentre el valor de X y del ángulo Y, o sea, el valor de estos dos ángulos internos. Vamos a recordar entonces un concepto también previo. Recordemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esto lo tienen que saber, ¿verdad? Es un concepto previo antes de esto que estamos viendo ahora. Entonces tenemos pues claramente que la suma de estos tres tiene que dar 180. Vamos a decir aquí entonces X más Y más 70 grados es igual a 180 grados. ¿Estamos? Ahora, ya que tenemos esto establecido, pues todavía no tengo yo una pista de cómo encontrar X y porque son dos variables. En una ecuación, para resolverla simplemente, tengo que tener una sola variable. Pero en este caso son dos. Ahora, hay un valor aquí que nosotros lo podemos identificar. Y es por el hecho de que es isósceles. ¿Lo ven? Como es isósceles, tiene dos lados congruentes. Y aquí los identificamos. Vean ustedes que tenemos AB es congruente con AC. De acuerdo a la definición o la propiedad 1, tenemos que los ángulos opuestos también deben ser congruentes. Por lo tanto, tenemos que el opuesto de AB es C, que mide 70 grados. Y el opuesto de AC es X, o beta, como le queramos decir, que entonces, ¿cuánto debe medir? Debe medir 70 grados. Así es, aplicando la propiedad 1 que acabamos de aprender. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que la medida del ángulo X es igual a 70 grados. Entonces, ¿cómo lo supe? Bueno, podemos escribir aquí a la derecha la justificación, ¿verdad? Ángulo, bueno, triángulo isósceles. Por triángulo isósceles. Incluso podemos escribir la propiedad, propiedad 1. Entonces, esa sería la justificación de por qué estamos diciendo que la medida del ángulo X es 70. Pero ahora, como ya tenemos esto, podemos regresar al planteamiento inicial. Y decimos así. Como yo ya tengo, bueno, volvamos a escribir. X más Y más 70 grados igual a 180. Noten que yo estoy obviando eso de medida, ángulo X. Pero lo correcto sería escribirlo así. Aunque no importa, la verdad. Entonces tenemos aquí 70 grados más Y más 70 grados igual a 180 grados. Sumamos 70 más 70 son 140 grados. Igual a 180 grados. Estamos resolviendo ecuaciones.
140 lo vamos a pasar al lado derecho por transposición. Cambia de signo. O sea que nos queda aquí 180 menos 140. Cambia de signo porque lo cambiamos del lado de la ecuación. Y encontramos pues finalmente el valor de y, que sería 40. Y tenemos ya nuestros dos resultados. Uno de ellos fue por simple observación, conociendo la propiedad de uno de los triángulos isósceles, que encontramos que valía 70, ¿verdad? Porque estos dos ángulos son congruentes. Y el otro, pues con esta operación de la suma de ángulos igual a 180. Como ven, muy sencillo. Pasemos a un ejemplo 3. Ejemplo 3, encuentra el valor de XY. Pero lo que me dan aquí en el problema es un ángulo externo. Es un ángulo externo y obviamente estas líneas que veo acá en estos lados me indican que es un triángulo isósceles. ¿Lo vemos? Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que los dos ángulos opuestos a estos lados congruentes son congruentes. Y X sería congruente con este que no tiene valor. Estos dos miden lo mismo. Ahora, tenemos un ángulo externo. Y vamos a hacer un recordatorio de qué se hacía para encontrar los ángulos internos conociendo el ángulo externo. Hay dos formas para resolver, pero nos vamos a enfocar en un teorema que se dio que dice así. El ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no contiguos. O sea que aquí le vamos a poner X, por cierto, ¿no? Como este es X y ya sabemos que son congruentes, yo le puedo poner X aquí también, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Son congruentes. Como una observación, ¿va? Este de acá y este de acá. Son congruentes. Bueno, entonces ya le ponemos aquí la X porque valen lo mismo, ya lo sabemos porque son triángulos isósceles. Entonces, yo sé que la suma de X y X me tiene que dar 110. Porque así lo dice un teorema que ya vimos en un video previo. Yo les dije, hay cuestiones aquí que ya las damos por sabidas. Entonces, planteamos. La suma de estos dos ángulos me tiene que dar 110. O sea que me va a quedar así. X más X igual a 110 grados. Bueno, sumemos como son igual variable, me queda 2X. 2X es igual a 110 grados. Dividimos entre 2 ambos lados de la ecuación. Cancelamos en el lado izquierdo y nos queda solo X. Y a la derecha resolvemos. Nos queda 110 entre 2, que es 55 grados. O sea que X vale 55. Y Y es fácil de encontrar. Porque, como pueden ver, 110 más Y me tiene que dar 180. Es un ángulo llano. Lo vamos a hacer acá para que lo vean. Así va. Este mide 110 y esto tiene que completar a 180. ¿Verdad? Porque la suma, el ángulo llano, pues es precisamente ese. Ese lo conocen desde la escuela, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sacamos esto? Vamos a tenerlo así. Y más 110 grados es igual a 180 grados. Despejo para Y, este pasa a restar. Y me queda 180 grados menos 110 grados. Al final, entonces, esto me queda en 70 grados. Que sería el valor de Y. Así lo encontramos. Recapitulamos porque esto es importante. Me dan el ángulo externo y recuerdo el teorema que dice que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos de un triángulo no contiguos. O sea, no el que está al par, sino los otros dos. Ahora, también aplicamos el concepto de la propiedad 1 de los triángulos isósceles y sabemos que esta X de arriba es congruente con este ángulo de aquí. O sea, estos dos ángulos son congruentes. Entonces le coloco la X también, ¿verdad? Y por lo tanto, planteo esa suma, X más X, que son estos dos ángulos, igual a 110. Resolvemos. Y me da 55. Ahora que ya tengo 55, pues yo también pues, estoy en la capacidad de encontrar Y, utilizando el asunto del ángulo llano, que tiene que sumar 180. Y entonces me fijo que es la suma de Y más 110, igual a 180. Planteo la ecuación y la resuelvo y me da 70. Como ven,
Es bastante práctico. Hablemos de una segunda propiedad, que sería la propiedad 2 de los triángulos isósceles. La bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. Dos conceptos ahí que hay que saber, porque de repente van a decir, ¿y eso qué es? ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué es una mediatriz? Atentos. La bisectriz es un segmento que divide a un ángulo en dos congruentes. Vaya, para darles un número, para que me entiendan tal vez con números es más fácil para ustedes. Vale, supongamos que esto es un ángulo, disculpen la calidad de la línea, y que mide 30. El ángulo mide 30. Entonces, trazo una bisectriz y divido ese ángulo en dos ángulos. ¿Lo ven? ¿Cuánto debería medir cada uno? Deben de medir 15. A esto se le conoce como una bisectriz, porque es el segmento que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que es una bisectriz. Ahora, una mediatriz. La mediatriz es un segmento de recta. Es un segmento de recta que divide otro segmento en dos segmentos congruentes. Vamos a hacerlo un poco más al centro, buscando que se parezca ahí. Entonces, esta línea en rojo, este segmento en rojo sería la mediatriz. Tiene varias características la mediatriz, que las vamos a repasar ahorita. Número 1, es un segmento de recta perpendicular al segmento original. O sea que tiene un ángulo de 90 grados. Y número 2, pasa por el punto medio. Pasa por el punto medio del segmento original. O sea que lo divide en dos segmentos congruentes. Lo divide en dos segmentos congruentes. Y esa es la mediatriz. Ahora apliquemos esto a la propiedad número 2. Una vez que hemos recordado esto. La bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. Vamos a la figura. Vean que en la primera figura tenemos el ángulo superior dividido en dos ángulos congruentes. Por este segmento que baja en medio, ¿verdad? ¿Lo ven? Este segmento que está descendiendo en vertical es la bisectriz, porque dividió el ángulo superior en dos ángulos congruentes. Es la bisectriz. Ahora, en el segundo triángulo, desde otra óptica. Estamos viéndolo desde la óptica de la base. El segmento que viene desde el vértice A va descendiendo en sentido perpendicular a la base, o sea, un ángulo de 90. El cuadrito lo dice, ¿verdad? Un ángulo de 90. ¿Y qué logra? Dividir el segmento en dos segmentos congruentes. Entonces, este mismo segmento que está descendiendo desde A se conoce en este caso como mediatriz. Por lo tanto, vean que coinciden. Si yo superpongo este primer triángulo con el segundo, esta línea que desciende coincide perfectamente con esta que está aquí. Y eso es lo que nos dice la propiedad 2. La bisectriz es lo mismo que la mediatriz. Son el mismo segmento de recta. Se sabe que el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. O sea que este segmento se llama mediana. Es el nombre que se le da. Perfecto. Teniendo eso en mente, vamos al ejemplo número 4, que nos dice así. Los triángulos ABC son isósceles, donde AB es congruente a AC. Vamos a ver. AB es congruente con AC, en los dos casos. Y AD es la bisectriz del ángulo BAC. O sea que aquí es desde la óptica de la bisectriz, ¿no? Entonces tenemos que esta es AD, es la bisectriz del ángulo que está acá arriba. Encuentre para la figura A la medida del segmento DC. O sea que me piden que encuentre la medida de D hasta C.
¿Cómo lo hacemos? Si la base mide 6 y sabemos que la mediatriz divide la base en dos segmentos congruentes, ¿cuánto debería medir cada uno de ellos? Debe de medir la mitad, ¿verdad? 3, para que sean de igual medida. 3 más 3, 6, ¿verdad? O sea que en este caso, entonces, diríamos así. Si lo vamos a hacer de una forma rigurosa, veríamos este es X, este también es X. Tendríamos entonces 2X es igual a 6, porque 6 es el total, ¿verdad? Y pasamos a dividir el 2, o sea, lo dividimos entre 2 acá, cancelamos en el lado izquierdo, y tenemos pues que X es igual a 3. Y ahí lo tenemos. Esa sería, sabiendo pues que la bisectriz, o la mediatriz en este caso, pues divide el segmento en dos segmentos congruentes. Ahora aquí vamos a hablar de el ángulo ADC. Pero no me dan medida del ángulo A, vamos a ver, no, es el ángulo ADC, es este. Aquí simplemente vamos a aplicar el concepto. ¿Qué les explicaba? Que si es una mediatriz, es una recta o un segmento de recta perpendicular a la base. Y sabemos que perpendicular significa un ángulo de 90 grados. Vamos a decir simple y sencillamente aquí que el ángulo ADC es igual a 90 grados. ADC. Aplicando los conceptos de bisectriz y mediatriz, ¿verdad? Dentro del triángulo isósceles. Son cuestiones que estamos aprendiendo y que nos van a servir de mucho en algunas demostraciones. Así que ojo con estos detalles. Bien, por esta clase eso es todo. Ahora lo que queda para ustedes es que practiquen mucho, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos para que trabajen y pongan en práctica lo aprendido. A trabajar. Feliz día.